Para finales del año 2015, la justicia, el sistema judicial, el poder judicial en la Argentina estaba anquilosado, era misógino, elitista, clasista, xenófobo, racista, injusto. A todo eso, Macri arrastró el sistema judicial por el fango y fue convertido en un instrumento político de un proyecto colonial. Por eso es que pensamos que hace falta una reforma judicial y que los trabajadores de todo el país tienen muchísimo que decir, muchísimo que hacer para lograr esa conquista democrática imprescindible en la Argentina. Bueno, este es un espacio de formación sindical que lo teníamos pensado siempre, esta es la tercera oportunidad en que salimos, lo teníamos pensado en forma presencial, pero bueno, la situación de la pandemia y todo lo que ello implicó nos obligó a que busquemos otras formas de comunicación que no son nuevas, que ya estaban desde antes, pero que bueno, la estamos utilizando ahora como herramienta para transmitir lo que queremos decir. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia del compañero José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expreso político, escritor también. Bueno, nos conocemos hace bastante tiempo. Ha estado por acá, por la zona, en distintas oportunidades. Y hay una cuestión muy importante, bueno, que queremos charlar, o que venimos charlando hace bastante tiempo, desde el CITRAJUR, venimos planteando, y sobre todo en este último tiempo, con el enfrentamiento que hay contra con el Superior Tribunal de Justicia, creo que se hace necesario, hoy más que nunca, plantear la necesaria reforma o democratización del Poder Judicial, y para eso lo traemos a José, que bueno, que algo conoce sobre eso, y bueno, los dejamos con José, yo voy a permanecer acá al lado en silencio, y como siempre, bueno, o para los que es la primera vez que están en este formato, se pueden hacer preguntas a través del chat, que se las vamos a ir transmitiendo a José a medida que se pueda y de acuerdo al temario que él tiene previsto, para poder evacuarlas. Así que, bueno, los dejo con José. Bueno, hola Emiliano, a todas, a todos. Es cierto que hemos estado en los últimos años varias veces en la provincia de Río Negro con el sindicato. Yo he pensado la actividad como una actividad de formación, como un taller, y entonces me gustaría empezar por exponer qué voy a tratar de demostrar. Primero, el carácter específico de los trabajadores judiciales y de los abogados. Segundo, recordar un poco cómo era el sistema judicial para finales del gobierno de Cristina y el comienzo del macrismo. En ese pensamiento, dos ideas fuertes. Una, pensar el derecho como la voluntad escrita de los poderosos, o pensar el derecho como la moral de la sociedad. Luego, decir algo sobre el lawfare, algo de lo que cada vez que viajamos, incluso recuerdo una actividad muy fuerte en medio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que hablamos mucho de esto. Luego, lo que sabemos del proyecto Fernández de reforma judicial, y por último, dos o tres opiniones sobre lo que nosotros consideramos como reforma. Como preámbulo, yo no soy abogado. Como decía Emiliano, fui preso político.
pero como preso político también tuve una experiencia particular. Nosotros pasamos por un centro clandestino que se llama La Cuarta, y en ese centro clandestino, como parte del equipo de torturas, estaba el secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, que luego pasó a ser juez federal, Víctor Hermes Brusa. A Brusa lo denunciamos en el 92, logramos que fuera el primer caso en el Consejo de la Magistratura en el 99. Dejó de ser juez en el 99. El juicio comenzó en el 2002. En el 2005 lo encerraron. En el 2009 lo condenaron a 25 años, pero cuando cumplió 70 años se fue a la casa. Así que conozco el Poder Judicial desde un costado bastante particular, y estos 15 años de haber estado en los juicios por lesa. No hay muchas dudas en estos días que los que funcionan en el sistema judicial son trabajadores. De hecho, esta actividad la organiza el Sindicato de Trabajadores, y creo que la inmensa mayoría de los empleados se consideran trabajadores. En menor manera los abogados, aunque hoy hay una enorme cantidad de abogados que trabajan para estudios y que cumplen las condiciones normales de considerarse un trabajador, cobra un salario, no domina el proceso de trabajo, etc. Sin embargo, creo que los trabajadores judiciales, los abogados, los jueces, no tienen un trabajo común y no pueden aducir neutralidad ética hacia su propio trabajo. No es necesario ser jurista para saber que se está cometiendo una injusticia flagrante. No es necesario ser un genio para saber que los juicios abreviados violan la presunción de inocencia, porque lo único que hace es negociar el monto punitorio. Entonces, esto nos lleva a esta discusión que para los trabajadores judiciales no puede ser indiferente el tipo de sistema judicial que haya en la Argentina, porque corren el peligro de ser una pieza de reproducción acrítica de un sistema que, me parece a mí, no hay muchas dudas, no tiene casi nada de justo. Entonces, creo que los sindicatos de trabajadores judiciales deben pensar el sistema judicial como los trabajadores de la educación deben pensar el sistema educativo. Y quien no lo haga deberá asumir que tiene una posición de convalidación del sistema judicial o del modelo educativo, y así podríamos pensar algunos otros sectores de la sociedad. Lo que quiero decir es que la neutralidad no existe, y el que se proponga como neutral en las cuestiones de la justicia, está asumiendo el apoyo al poder real. Como nosotros vamos a hablar del lawfare y de lo mal que Macri le hizo al sistema judicial, de hecho, hoy en Ginebra estamos presentando una carta a un año de haber sido recibido por Diego García Sayán, el relator de la ONU para la autonomía del Poder Judicial, reclamando que en un año nos dijeron que teníamos razón, el presidente cuando asumió habló de las cloacas,
pero bueno, por ahora no cambió nada. El sistema judicial argentino en su conjunto, y no tengo ninguna duda o presumo que el sistema judicial de la provincia de Río Negro cumple las condiciones generales. En primer lugar, eso es un sistema de clase, es un sistema de administrar justicia que, como dice el Martín Fierro, la justicia jamás va contra los ricos, ¿no? Uno puede preguntar en qué cárcel están los que inspiraron, apoyaron y se beneficiaron del golpe de Estado de 1976. En ninguna. Uno puede preguntar en qué cárcel están los que transformaron los 6.000 millones de dólares cuando terminó la dictadura en los 200.000 millones de dólares de deuda que por primera vez en mucho tiempo equivalen al Producto Bruto Interno, o sea, el conjunto de lo que la Argentina produce en un año. En ninguna. Como creo que los que escuchan saben, por experiencia propia, en las cárceles hay pobres, negritos, gente de las barriadas más populares, y bueno, incluso la relación de varones y mujeres es ampliamente favorable a los varones. Hay muchísimos más varones presos que mujeres presas, ¿no? El segundo carácter del sistema judicial histórico en la Argentina es un sistema elitista. Recuerdo que el juez Rosanqui, que fue juez federal en la provincia de ustedes, cuando llegó allí, creo que a Bariloche, tenía que construir un edificio nuevo, una sala, y entonces hace una inspección y le pregunta a los trabajadores qué cosa es esta, qué cosa es aquella, hasta que le muestran que están construyendo un piso más elevado que el resto. Y entonces le pregunta por qué, y le dice, bueno, no, porque acá va el sillón del juez. ¿Y por qué? Bueno, todos saben que los jueces están sentados más altos que las personas comunes, porque todo el sistema judicial tiene un carácter casi monárquico, de primacía de algunos sobre el conjunto. De entrada, el sistema judicial destruye la igualdad ante la ley sin compasión. El tercer carácter del sistema judicial históricamente constituido en la Argentina es su carácter misógino, machista, bueno, que en los últimos años ha originado esa fenomenal protesta, movimiento, resistencia, de impugnar la naturalización que el sistema judicial hacía y hace de la discriminación hacia las mujeres, la utilización del poder de todas las maneras, e incluso borrar el carácter específico de los delitos sexuales. Y para no extenderme, y creo que con esto es bastante, el sistema judicial tuvo y tiene un carácter desprecio de los pobres mezclado con desprecio por los pueblos vecinos. Acá se trata muy bien a un inglés, ni siquiera se necesita que sea rico, y se trata muy mal a un paraguayo, a un boliviano, a un peruano, sobre todo si son migrantes pobres. Estas características se pueden analizar desde dos ideas fuerzas, que las señalo, y que hace mucho que exceden a una u otra corriente del pensamiento. Se lo puede encontrar en Zaffaroni, como en Barcesá, como
bueno, en cualquiera de los pensadores importantes del derecho en la Argentina. La primera idea es que el conjunto de leyes, el conjunto del sistema judicial, la administración de la justicia, los jueces como vértice de ese sistema, expresan de un modo escrito la voluntad y el interés de las clases, de los sectores, del poder real. Eso ocurre a veces con el modo que se escriben las leyes y cotidianamente con el modo con que se interpretan. Una de las características extremas del macrismo en el plano del sistema judicial fue potenciar el derecho de los jueces a interpretar las leyes hasta el punto que en realidad ya no importaba mucho qué es lo que dice la ley, sino lo que el juez interpretaba que la ley decía, ¿no? Pero conviene poner en discusión si las leyes realmente están pensadas para la defensa de todas y todos o para la defensa del grupo más poderoso de la sociedad. La otra idea fuerza, que me parece a mí útil para pensar el rol de los trabajadores y el rol del sistema judicial, es una idea un poco más provocativa, que es la idea de que el derecho es la moral de la sociedad. Esa idea del derecho como la moral de la sociedad es de Antonio Gramsci, pero creo que se puede relacionar con la idea también muy conocida de Foucault, de que el derecho genera verdad. O sea, no que el derecho busca la verdad, necesita la verdad para condenar, sino que tal lo que el derecho diga que es lo que la sociedad entenderá como verdad. En ese punto, la idea del derecho como moral de una sociedad nos acerca más a una idea de que el derecho real en una sociedad es el resultado de contiendas sociales, culturales, enormes, y que uno se los dejo como ejercicio, lo puede rastrear en qué es lo que consideró la justicia, el derecho, los jueces como terrorista. Si nosotros vamos a los fallos y las sentencias y los discursos entre 1976 y 1987, por lo menos, terroristas son los que dice que son terroristas, la ley 2840, que es la ley sancionada en el gobierno de Isabel, la ley de lucha contra la subversión, que es a su vez una interpretación o actualización de la ley 17.401 de 1971, que directamente se llamaba de lucha contra actividades comunistas, y que había introducido por vez primera en la historia argentina el pensamiento como delito. En la 17.401 no necesitaba demostrar ningún hecho, sino que necesitaba o daba como delito a toda aquella delincuente, a toda persona que los servicios de inteligencia consideren comunista, por sí, o ante sí. Bueno, lo que quise decir es que lo que Macri va a enfrentar o encontrar o modificar no es precisamente un modelo de sistema de justicia justo, claro, proporcionado y que tenga, como había proclamado la reforma constitucional de 1994, la vigencia de los derechos humanos como norte. Sin embargo, a ese sistema Macri le aplicó una modificación sustancial
que nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando de unos 20 organismos de derechos humanos y de abogados, los 13 organismos de derechos humanos más conocidos, que actuamos unidos y convocamos a las marchas de los 24 de marzo, abuelas, madres, hijos, familiares, la PDH, la Liga, etcétera, más las corrientes de abogados más conocidas, Justicia Legítima, la Asociación Americana de Juristas, Iniciativa Judicial, Instituto Sampay, de los que me acuerdo. Todos ellos en el año 2018 denunciamos ante las Naciones Unidas que se había perpetrado un plan sistemático de subordinación del Poder Judicial al Poder Político. Esa denuncia se construyó en etapas, o sea, se presentaron sucesivas denuncias, hasta que logramos sistematizar toda la denuncia en 13 causas. Luego, si a alguno le interesa, le damos el documento oficial que entregamos en su momento en Lima, e incluso la respuesta que en noviembre del 2019 el relator para la autonomía del Poder Judicial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, que tiene sede en Ginebra, aunque él vive en Lima, consideró que en principio la denuncia estaba aprobada y le pidió al presidente Macri que haga el descargo. Es lo que hoy nosotros, en una presentación que hicimos en Ginebra, volvemos a decir, que más allá de que cuando Fernández asumió, consideró que la noticia era, perdón, que la denuncia era interesante, necesaria de investigar, a un año no ha habido cambios. Esas 13 causas iban desde el decreto de necesidad y urgencia por el cual Macri modificó la Corte Suprema y la aceptación de Rosenkrantz y Rosati de su designación ante la Corte Suprema en una muestra de desprecio a la Constitución Nacional, el hecho de que luego el Senado los terminara eligiendo muestra el carácter elitista, clasista, todo lo que dije antes del Poder Judicial, del Senado de la Nación, pero no borra, como todos saben, un delito no se puede borrar porque alguien después diga que está bueno, ¿no? También hubo un plan de persecución a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, que terminó renunciando. El actual procurador no fue avalado por nadie, está designado por Macri como provisoriamente, pero ya lleva el doctor Casal mucho tiempo y bueno, se demora la designación por el Senado del candidato del gobierno. También denunciamos la persecución de algunos jueces, como Carlos Rosanqui y a otros, en el momento de ir a Lima, nosotros denunciamos la persecución que se estaba haciendo contra Alejo Ramos Padilla, que investigaba puntualmente la maniobra de lawfare, la famosa causa de Dolores, que esperemos que de una vez por todas llegue a juicio oral. Y también denunciábamos que una serie de jueces, como este que me pierdo porque la familia de los Maíque son todos jueces, fiscales y altos funcionarios en el sistema judicial, pero es el que hace poco la vicepresidenta Cristina denunció que es el que había amenazado a la jueza Ana María Figueroa.
denuncia que confirmó todas las denuncias anteriores. El resultado más tangible de la subordinación del Poder Judicial al Poder Político fue que para finales del gobierno de Macri había 50 presos políticos. Presos cuya condición judicial había sido modificada o creada por su condición de perseguido político. A ver si se entiende la definición que propongo. Nosotros no somos Dios para repartir justicia o garantizar inocencia. Lo que sí estamos en condiciones de demostrar que la situación judicial de todos y de cada uno de los compañeros que hemos denunciado como preso político fue modificada por su condición de perseguido político. Y eso basta leer, ahora me acuerdo de memoria, la sentencia contra Milagro Sala en enero del 2019, en donde la sentencia dice que Milagro se proponía robar y para eso constituyó una asociación ilícita, pero que para que la asociación ilícita pueda robar, construyó un movimiento que se llamaba Tupac Amaru. Y para que la Tupac Amaru pudiera robar, elaboró un plan de vivienda. Fíjense ustedes que se invierte el sentido lógico de las cosas. Se podría haber investigado si el plan de vivienda de la Tupac que inspiró Milagro Sala, en ese plan se cometieron o no cometieron ilícitos. Pero eso no es la lógica del Poder Judicial, sino que el Poder Judicial separa en la estigmatización que sufrió Milagro Sala para construir ese silogismo con que construye la sentencia. Luego busca alguna prueba que, como todos sabrán, cuando uno tiene una sentencia escrita, después encuentra la prueba que quiera. El lawfare no solo nos dejó una enorme cantidad de presos políticos, de los cuales todos siguen en su condición de preso, más allá que casi todos están cumpliendo su pena en domicilio, aunque no todos. Javier Nievas y otros dos compañeros militantes territoriales de Jujuy están en la cárcel de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Y Xavi, Jaime y unos 10 funcionarios de la administración de Cristina, considerados presos políticos por nosotros, por las razones que traté de demostrar, siguen en la cárcel a pesar de que algunos de ellos, como Xavi, sufrió un ACV o Jaime tiene condiciones bastante agravadas de salud. Además de todo eso, el lawfare modificó lo que yo llamaría el sentido común jurídico y potenció hasta niveles desconocidos el carácter sagrado de la propiedad privada, hasta llevarlo a un límite inimaginado, ni siquiera por los que escribieron el Código Civil, el Código Penal, y mucho menos por los que imaginaron el derecho laboral en la Argentina. Bueno, de hecho Macri propugnó disolver el derecho laboral, que creo que todos saben que se basa en la idea de la falta de equilibrio entre la fuerza de los patrones y los trabajadores y que por eso se invierte la prueba. Macri pretendía llevar los conflictos laborales al terreno del derecho comercial, como si patrón y trabajador fueran equivalentes en la fuerza y en el momento del litigio. Entonces, sigamos para hacer
cumplir con el plan. El presidente Fernández finalmente, digo finalmente porque lo prometió en diciembre, y ya estamos terminando mayo y todavía no conocemos el proyecto. Conocemos los anticipos. Y lo que conocemos del proyecto, nosotros lo apoyamos, lo hemos propuesto en su momento, y se podría explicar como una propuesta de dilución del poder de los sectores ultra reaccionarios de Comodoro Pi en un diseño de administración de justicia que, al llevar al mismo plano que los de Comodoro Pi a unos 50 jueces nacionales que trabajan o administran justicia en la ciudad de Buenos Aires, el sorteo que, como todos saben, de una manera siempre por casualidad le toca a los mismos jueces y las causas que le interesan le toca y que le interesa a ellos. Bueno, ahora ese sorteo se haría entre más, y por lo tanto el poder del núcleo más fundamentalista, diría yo, de los jueces de Comodoro Pi se rebajaría. En ese sentido, estamos de acuerdo, así como en principio también estamos de acuerdo con que se cumpla la ley ya aprobado largamente de que los jueces puedan entregar que en principio la investigación de los delitos sea a partir de los fiscales, y que entonces el juez tenga un papel menos dominante en la investigación. Las dos ideas son buenas, las apoyamos. Claro, no caben tampoco ingenuidades. Nosotros no vivimos en un país donde los fiscales federales sean maravillosas personas, ejemplo de integridad y de independencia. Diría que, bueno, la proporción de fundamentalista de derecha es un poco menor, pero no mucho. Entonces, nosotros que apoyamos esta idea y que pensamos o vamos a trabajar para que tenga un efecto dominó, es decir, que logremos que se apruebe esta primer propuesta, que se produzca una primera modificación y que cuando se compruebe que en la disminución del poder de la ultraderecha en el Poder Judicial es beneficioso para los sectores populares, para la democracia, para la causa de la nación, podamos avanzar en otras reformas, que las digo muy rápido. Primero, la idea de dilución. Nosotros proponemos que se aplique en todos los terrenos. Es decir, la Corte Suprema ha sido fundamentado por Zaffaroni muchas veces. Se pretende que estas 4 personas sean sabias y sabios en todas las ramas del derecho. Eso no ocurre en casi ningún país del mundo. Lo moderno hoy es tener salas en donde un conjunto de jueces, de magistrados, se especializan en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho ambiental, en derecho constitucional, y todas las salas que se quiera tener. Puede haber bueno, en su momento se podrá elaborar, pero una idea para disolver el poder de Rosenkrantz, un cruzado de la Embajada de los Estados Unidos, del fundamentalismo de derecha y sobre todo del concepto empresarial del derecho. Rosenkrantz es
por encima de todo, un experto en defender intereses de grandes empresas, tanto que jamás debió ser miembro de la Corte Suprema, porque ha sido abogado de las principales empresas de la Argentina. Entonces se podría diluir ese poder de la ultraderecha, y fíjense que hablo en términos políticos, ¿no?, de la Corte Suprema, por el mismo camino que se plantea diluir el poder de Comodoro Pi. También creo que es necesario terminar con la falta de igualdad ante la ley que expresa el Consejo de la Magistratura. Como les conté, fui el primero que denunció un caso en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se había creado en 1994 como una de las consecuencias del Pacto de Olivo. Para los más jóvenes, recuerdo que Macri quería la reelección y Alfonsín, Macri, Menem, Alfonsín le dijo que le daba la reelección a cambio de algunas ideas que resultaron bastante buenas, más allá de que la política de acuerdo con Menem no fuera buena. Pero resultado de ese Pacto de Olivo surgió la idea de Consejo de la Magistratura y surgió la preeminencia de los pactos de defensa de los derechos humanos por encima de la propia Constitución. Algo que en 2016 esta Corte Suprema lo destruyó con una acordada en la que decía que ese principio seguirá vigente siempre y cuando que ellos no digan lo contrario. Lo cual se entiende, ¿no? Es decir, en realidad la preeminencia del derecho internacional de derechos humanos sobre el derecho interno está destruida. Y eso se demostró, por ejemplo, en el caso Maldonado. Jamás se cumplió el protocolo y la investigación siempre quedó en manos de los mismos que habían consumado la desaparición forzada y el asesinato. El Consejo de la Magistratura está constituido por voto corporativo, es decir, que los jueces valen más que los trabajadores judiciales. Y incluso los abogados valen más que los trabajadores judiciales. Tiene un sistema de construcción en donde las representaciones electorales, los jueces y los abogados tienen representación especial. Bueno, me parece a mí que no resiste ninguna discusión que todos los argentinos tenemos el mismo derecho de opinar quién va a integrar ese consejo que debería controlar la elección de los jueces y el comportamiento. Como ustedes saben, en la Argentina, cuando digo ustedes saben, si no lo saben lo pueden googlear, son 2 minutos. En la Argentina nadie es juzgado por el Consejo de Magistratura. Cuando se ven acorralados, los invitan gentilmente a renunciar, y las renuncias son aceptadas por todos los presidentes, incluido Fernández. Es una práctica que en realidad destruye el principio mismo del Consejo de la Magistratura, que reemplazó el viejo sistema de que el Senado de la Nación y la Asamblea Legislativa era el único que podía juzgar a los jueces. Segundo, no solo se trata de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Nosotros necesitamos terminar con la impunidad en el Poder Judicial. Volvamos a los presos políticos. 50. Pero algunos como Milagro Sala o Amado Vudú tienen 60 causas. Hay una compañera en Mendoza de la Tupac que está en libertad provisional, que tiene como 70 causas.
como ha sido enunciado muchas veces, el método de dronar las causas, es decir, romper el principio de que puede ser investigado en una causa judicial. Acá lo han roto ese principio. Y entonces un camino a los que nos preguntan cómo podemos mejorar el Poder Judicial es revisar estas causas tan absurdas como la Cuaderno, la causa Irán. A ver, le voy a contar una menos conocida. En Corrientes, un legislador de la ciudad de Goya está preso en una comisaría porque la administración del Consejo Deliberante, a sabiendas o no sabiendas, pero sin su autorización, durante 14 meses le pagó 40 pesos de más por un título universitario que no debía computarse. La cifra creo que llegaba a 580 pesos. Condenado a 2 años. Condenado hace 2 años que está en la comisaría de Goya y ahora está en la comisaría de Goya en medio de la epidemia de coronavirus. Bueno, no estamos pidiendo nada raro, sino revisar las causas y aquellos jueces que han incurrido en prevaricato, que han obrado de manera ostensiblemente violatoria de las normas procesales, deben ir al Consejo de la Magistratura, deben ser sancionados, deben ser castigados y deben ser purgados del Poder Judicial. Nosotros necesitamos no solo terminar con esta Corte, necesitamos que haya jueces comprometidos con los derechos humanos. Y por último, nosotros necesitamos una reforma constitucional. Podemos un día hablar horas, pero las razones que nosotros tenemos para proponer una reforma constitucional son 2 artículos de la Constitución. El artículo que declara la defensa de la propiedad privada como cuestión central de la Constitución Nacional, es un artículo que no corresponde y que le da el carácter clasista a la sociedad argentina. Y en segundo lugar, el artículo que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que instala un carácter elitista, que ya era elitista en el siglo XIX, que fue elitista durante todo el siglo XX, pero que en el siglo XXI, considerar que el pueblo vota y entrega su representación soberana a un grupo de personas y que esas personas jamás la van a consultar sobre nada, que van a prometer lo que quieran y que no van a cumplir, o que van a cumplir, pero que no hay ninguna control legal sobre sus promesas, sobre su programa, lo que transforma a los gobernantes, y en esto, fíjense que la cuarentena lo pone de una manera brutal. Ninguno de nosotros se puede mover, pero los que integran los poderes ejecutivos, sí. Los que integran los poderes legislativos tienen a su disposición un aparato del Estado que les da tranquilidad para moverse. Está tan naturalizado la idea de que los ciudadanos no somos ciudadanos en la Argentina y que tenemos que acatar lo que se decida por nuestro interés y por suerte, no por suerte, por política, porque nosotros votamos bien, porque lo echamos a Macri y porque hay un gobierno en lo fundamental comprometido con la defensa de la sociedad y del pueblo. Las medidas que toma el gobierno nos interesa acatarlas, pero nadie nos consultó. No, a nadie se le ocurre que pueda haber una consulta sobre si queremos que vengan los médicos cubanos o no queremos. Si queremos que los chicos vayan a la escuela este año o no queremos. No estoy proponiendo ningún debate en concreto. Estoy marcando cómo está naturalizada en la sociedad argentina que los que gobiernan son otros, no somos nosotros. El Poder Judicial y el derecho
se encarga de defender ese concepto todos los días. Hasta acá llegué. Bueno, José, tenemos algunas preguntas. Primero, una consulta. María Inés pide la denuncia, que anunciaste que en Lima. Bueno, después vemos la forma de alcanzarla. Marcela pregunta, hace rato, ¿no? Si Macri hizo su descargo. Te leo las dos preguntas que hay, después vamos. No sé a qué se refiere a esa parte de alguna parte. Supongo que será ante el relator de la ONU. Ah, claro, exactamente. Sí, Macri contestó, lo envió a Abruj, Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Diversidad Cultural, es el nombre que ellos adoptaron, que cometió un error político enorme. No solo nos descalificó a los denunciantes, sino que descalificó al relator de las Naciones Unidas para la Autonomía del Poder Judicial, Diego García Sayán. García Sayán fue 4 veces ministro de gobiernos de Perú. Creo que todos saben que en Perú nunca hubo un gobierno de izquierda ni de centro de izquierda, ni nada que se le parezca. Es un señor del derecho. Bueno, si hay alguna élite en América, es la limeña. Es un hombre de ese poder. Y creo que Abruj y Macri cometieron un error. En su soberbia, lo único que hicieron fue insultarnos. Y una cosa que yo no dije, que la pueden ver en la denuncia que le vamos a entregar, es que la denuncia está basada solo en documentos jurídicos. Ni siquiera utilizamos información periodística. O sea, todo lo que nosotros aportamos debía ser contrastado con otros documentos jurídicos o con lo que crea. Macri hizo esa respuesta muy poquito antes que se le venciera el plazo, que creo que era de 90 días, y a continuación el gobierno nuevo de Fernández, apelando un derecho que tiene por ser cabeza del Estado, desestimó la respuesta de Abruj Macri y le dijo al relator en un escrito que presentó Horacio Pietragala que estaba interesado en la investigación. Bueno, acá tenemos, no sé si bueno, era eso. Sí, era eso, yo creo que sí, era eso. Porque fue el momento que estamos hablando justo de la denuncia ante el relator de la ONU. Después Paulo hace un comentario de que también hubo persecución a jueces laborales cuando dictaban fallos favorables a trabajadores. Sí, también nos acordamos de eso. Y Edgardo pregunta... especialmente, ¿no? Sí. Y Edgardo pregunta si has trabajado en alguna propuesta de reforma, de democratización del Poder Judicial y cómo sería. Creo que algo estuviste poniendo sobre eso. Después ahí tenemos, otra vez, espera que... Sobre la reforma, sobre lo que dije sobre la reforma judicial, tiene que ver con debates que se realizaron durante buena parte del año 2019, cerca de mi casa, en la casa del juez Raúl Zaffaroni, que es muy grande. Raúl vive en una escuela, en un edificio que alguna vez fue una escuela, y les cuento que tiene una casa adelante que no entré, pero en el fondo tiene una biblioteca que debe ser grande como una cancha de fútbol, más o menos. Y en esa biblioteca se realizaron muchas reuniones de
estas corrientes de abogados que nombré: Asociación Americana de Juristas, Justicia Legítima, que ahora preside Cristina Camaño, la interventora en la Agencia Federal de Investigaciones; Iniciativa Judicial, que encabezan Maximiliano Rusconi y Graciana Peñafort. Con Maximiliano fuimos a Lima y trabajamos mucho juntos en la libertad de los presos. Bueno, sin que tenga una institución propia, creo que Eduardo Barcesat expresa una mirada propia sobre el derecho, que es la mirada marxista. Y en esas discusiones se conversó sobre la necesidad de la reforma constitucional y sobre todo se discutió muchísimo sobre la Corte Suprema, sobre cuál era el camino para poder cambiar eso. El sistema que tiene la Argentina, como en todo, es un sistema bastante monárquico. El sistema judicial, quise decir, no, digo, de vuelta a modo de provocación pedagógica. La Argentina no tiene un presidente, la Argentina tiene casi un rey, puesto que las atribuciones del presidente son dirigir las Fuerzas Armadas, poder dictar decretos de necesidad y urgencia, encabezar la burocracia del Estado, que en la Argentina tiene 11.000 cargos políticos importantes. 11.000. Es un ejército político. Entonces, el mismo carácter monárquico, sin que nadie se ofenda, menos los reyes, tiene la Corte Suprema sobre el Poder Judicial. Y el presidente de la Corte Suprema, en condiciones normales, sobre la Corte Suprema. Durante el largo periodo en que Lorenzetti fue presidente de la Corte Suprema, ejerció un poder absoluto. Cuando él quiso, la Corte Suprema avaló y hasta impulsó los juicios por delitos de lesa humanidad, y cuando él quiso, esa Corte avaló a Bonadío y la persecución contra todos y todas los compañeros o no compañeros, todo lo que ellos quisieran perseguir, y avaló todas las violaciones procesales. Bueno, nada, podríamos estar horas y creo que hay mucha literatura sobre eso. A mí me parece que sobre la reforma judicial lo fundamental es discutir valores. Porque hasta podemos tener con gente de distintos valores parecidas propuestas instrumentales, y no me entusiasma, y podemos tener distintas miradas instrumentales con compañeros que propugnen los mismos valores, y eso sí me entusiasma. Sobre este tema hay algo que no dije y lo recuerdo de una conversación con Eduardo Luis Duhalde, el primer secretario de Derechos Humanos de los Kirchner. En una discusión sobre la reforma judicial, recuerdo que Duhalde dijo: si no cambiamos los planes de estudio en la Facultad de Derecho, toda reforma judicial es inútil. Porque vuelvo al principio de la charla. Puede haber, y en Argentina de hecho hay leyes maravillosas. La Argentina ha aprobado, creo, que todos los pactos internacionales que defienden los derechos de las niñas y los niños, de los estudiantes, de los menores, de los trabajadores, de los pueblos originarios, de lo que sea. Simplemente no se aplican. Y no se aplican porque en un momento hay un juez o una jueza y hay un abogado o una abogada que cumplen esos roles y violan de modo descarado
cualquier principio jurídico de igualdad o de humanidad, ¿no? Fíjense ustedes, está todo tan naturalizado que hace pocos días, en la provincia de Tucumán, la policía asesinó a un trabajador. Sin embargo, fue la misma policía la que investigó el hecho. Cuando el punto 1 del protocolo propuesto por la Argentina como base de la ley que se aprobó a nivel internacional para calificar como delito la desaparición forzada de personas, dice que la investigación de una denuncia de desaparición forzada debe ser por una comisión independiente de las fuerzas que cometieron el delito. Esa fue la discusión desde el primer día con Bullrich y Macri, y con dolor debo decir que no hubo ninguna discusión ahora. Ni siquiera alguien ha cuestionado que la policía de Tucumán fuera la que buscara el cuerpo del que ellos habían matado. Hasta ese punto llega el amoldamiento a principios no de derechos humanos, lo que hemos llamado como lawfare, que no es solo la construcción de causas falsas contra personas a las que les interesa perseguir, sino fundamentalmente modificar lo que podríamos llamar la moral de la sociedad, el sentido común jurídico, lo que los propios trabajadores judiciales, abogados y jueces consideran natural. Y eso es lo que tenemos que disputar, y por eso es que este tipo de actividades, seguramente con gente que sepa de derecho, les va a ser muy útil, porque yo sí creo que también en este tema los únicos que pueden producir un cambio verdadero son los trabajadores. No espero mucho de los miembros de la Corte, no espero mucho de los académicos, yo sí espero mucho de los trabajadores que entienden que para que haya una Argentina mejor, también necesitamos otro tipo de derecho, de poder judicial, de trabajadores judiciales, de abogados, de jueces, de Corte Suprema, de Consejo de la Magistratura y de Constitución. Bueno, José, acá, tenemos 3 preguntas más al menos. Las últimas. Sí, las últimas. Pero la primera, ¿cómo sería una justicia que contuviera también a los pueblos originarios? ¿Y cómo sería, si sería necesario, un nuevo organismo internacional para juzgar las violaciones de derechos humanos que cometen los estados contra sus habitantes? Y después, a ver, ¿qué más? Me preguntan que, hablando de reforma constitucional, ¿qué opinás sobre la Constitución del 49? Y con eso me parece que estaríamos, pasamos cierto. Igual voy a ser muy corto. Hay una relación dialéctica de enriquecimiento mutuo entre el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y el derecho internacional. Para los jóvenes, les cuento que en 1997, luego de que el pueblo argentino marchara masivamente contra el 20 aniversario del golpe de Estado de 1976, se abrió una causa por el delito de genocidio en la Argentina, pero la causa se abrió en Madrid. Cuando no había justicia en la Argentina, todas las víctimas, o bueno, una parte de las víctimas, viajamos a Madrid a declarar, a denunciar y sostener esa causa. Cuando los juicios se abrieron en la Argentina,
más o menos 2005, 2006, caso Echecolat, desaparición forzada de Julio López, fallo de Rosanqui por delitos en medio de genocidio. Entonces, se fortaleció el sistema del derecho internacional de derechos humanos, con un problema, que todo el conjunto pensado para que hubiera un organismo supranacional fue saboteado de primer día por el que lo impulsó, que es el gobierno de los Estados Unidos, que nunca firmó la aceptación de las reglas de la Corte Penal Internacional. Y por eso nunca la Corte Penal Internacional pudo juzgar los crímenes de genocidio de Estados Unidos. Yo no creo que haga falta un nuevo instituto jurídico. Lo que hace falta es un nuevo orden internacional, porque podemos crear todas las cortes que querramos, Israel, Estados Unidos y ahora Brasil, no sé cómo decirlo diplomáticamente, pero no le darán caso a nada, como no le hace caso nada Bolsonaro, Trump o Netanyahu. Creo que la reforma del 94 consiguió instalar en el debate argentino la cuestión de los pueblos originarios y nada menos que el reconocimiento a la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos originarios. Esa decisión no fue, como ustedes saben, transformada en políticas reales, pero es una base muy interesante para cuando aparece, al menos en el gobierno, un sector que está dispuesto a escuchar las razones de los pueblos originarios. Nosotros, en una reforma constitucional, necesitamos afirmar el carácter plurinacional y pluricultural de la Argentina. No podemos seguir aceptando una constitución que se declara de una religión y sin ninguna duda declara como ciudadanos a los blancos de capas medias, alfabetizados y cultos, y trata como nada, como nadie a los pobres, a los indios, a los compañeros migrantes, a la mayoría de las mujeres, y así de seguido. Dos preguntas, ¿había una tercera? Te pedían una opinión sobre la Constitución del 49, de 1949. Sí, la Constitución del 49, en una opinión, incorpora el concepto de derecho social. Algunas de las conquistas de la Constitución del 49 son lo único que se salvan en la reforma del 57, en el artículo 14 bis, pero, y puede ser que a algunos sorprenda, es una constitución que no puede escapar del espíritu de época de la Guerra Fría, y es una constitución que mantiene el espíritu de persecución política que había en la ley 41-44 de 1902, que rigió hasta 1957. Por lo tanto, si sacan cuentas, rigió bajo el gobierno de Perón. Las situaciones de estos gobiernos amenazados y atacados por las derechas muchas veces dificulta el debate sobre las garantías constitucionales, o por lo menos lo dificultó. Creo que ahora todos y todas, pensemos lo que pensemos de los procesos políticos, sabemos que ni el peronismo ni el socialismo podrán triunfar si no son muy democráticos, muy respetuosos de los derechos humanos, y si no consideran
que el sujeto de la historia es el pueblo y que el pueblo tiene que tener todos los derechos, hasta el derecho de equivocarse. Bueno, José. Bueno, el compañero Walter Uves pregunta sobre la reforma política, pero lo vamos a dejar para otra charla. La pregunta. O para alguno que sepa. Porque llevamos más de una hora y le pedimos disculpa al compañero, pero para que sepa que tenemos en cuenta y vimos cuál era la pregunta que hacía. Y le mandamos por el sindicato todos los documentos de la denuncia ante la ONU. Bueno, muy bien. Buenas noches. Bueno, José, te agradecemos mucho esta oportunidad y bueno, para darle un cierre, despedirnos en conjunto con los compañeros y compañeras y todas las personas que están mirando ahora, han mirado esta transmisión. Les decimos que este es el espacio de formación sindical, que seguramente dentro de poco seguiremos con alguna otra charla, con algún otro invitado importante como José o como ha estado antes de Borón, y así seguiremos. Y enriqueciendo este espacio porque, bueno, aprovechamos los medios tecnológicos para facilitar también estas cosas que, si bien es cierto que nos hubiera gustado que sea presencial, esto es cierto que también que facilita mucho la llegada a muchos lugares. Así que, bueno, José, te agradecemos otra vez y bueno, y seguiremos en contacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau todos y todos.